Bienvenidos a Multiverso Capital. Hoy estamos de nuevo recapitulando estos temas del podcast Creer para Crear y el día de hoy estamos con el tema Pide y se te dará. Bienvenidos. Hoy en nuestro podcast sabemos muy bien que el tema Creer para Crear, con el que se titula esta serie de videos y diseños que tenemos para ustedes, pues siempre está la incógnita de cómo se pide, saber si estamos pidiendo de manera correcta, saber que por qué no se nos dan esos decretos, esas frases, esas oraciones que siempre pedimos al universo. Como tema del día de hoy, de pide y se te dará, vamos a resolver desde la parte que, desde mi experiencia, la parte positiva que me ha ayudado a decretar ciertas cosas. Digo, todo esto es con suma de esfuerzo, trabajo y dedicación, pero cuando uno se enfoca realmente y sabe qué es lo que quiere y sabe hacia dónde va, puede encontrar mejores resultados. Entonces quiero iniciar este podcast con una experiencia que hace 20 años aproximadamente yo empecé a trabajar o empecé a desarrollar este tipo de temas. Primero asistí a un grupo de meditación, de conocimiento general, Gnosis para los que conocen este tipo de temas, y ahí empecé a tener diferentes conocimientos, desarrollos y habilidades. Uno de ellos eran las meditaciones profundas y conscientes o inconscientes que se tenían de repente, porque pues estábamos apenas iniciando nosotros ese proceso de desarrollo interior. Hace 20 años pues no tenía la experiencia y solamente yo realizaba las actividades que pues ahí nos pedían, que cómo trabajar, cómo meditar, cómo concentrarnos y demás cosas. A través de esas meditaciones yo empecé a sentir diferentes cambios en el contexto del alrededor que tenemos. Y una de esas cuestiones es que empieza a llegar a mí información que de repente pues no tenía a la mano antes o que no sabía que existía. Y uno de esos temas que me llegó y que yo empecé a trabajar fue con un libro que también lo leí hace como 20 años, se llama Meditaciones de Ángeles, de la autora Doreen Virtue. Y en este libro, digo, tiene diferentes métodos, técnicas y cosas que se mencionan ahí, pero una de las dos más importantes que yo puedo recomendar que con precisión hay que estudiar es la parte de sanación con la energía solar, donde en una experiencia o en un ejercicio que ella pide que realicemos es poner las manos 8 minutos más o menos dirigidas hacia el sol, recibir la energía y después ponerlas en una parte de nuestro cuerpo que tengamos una situación negativa, o simplemente ponerlas en nuestro corazón y poder vitalizar todo nuestro cuerpo. Eso es algo o una técnica que empecé a utilizar para sanar desde ese entonces. Pero hay otra frase o otro título, más bien otro capítulo de este libro que es Pregúntale a tu ángel guardián. Y ahí nos explica cómo empezar a tener este acercamiento con el universo, con Dios, con la divinidad que nosotros tengamos presente o la creencia que nosotros tengamos superior y cómo podernos comunicar. Entonces prácticamente ellos decían, o en el libro mencionan, que no necesitamos tener un interlocutor, que nosotros simplemente podemos estar vinculados y hacer peticiones, llamados y demás. Y yo, inexperto en ese momento, pues yo preguntaba. Y preguntaba hoy, como universo, Dios y mi guía, que era en ese momento el arcángel Miguel, le preguntaba pues cómo funcionaba el universo, qué pasaba con diferentes cuestiones en ese momento de la sociedad, estaba en ese tiempo la crisis económica en diferentes
partes de América, cosas así que a veces no tenían un interés o un conocimiento profundo. Pero cuando empecé a preguntar por conocimiento de ciertas culturas egipcias, nórdicas, de cómo es despertar de conciencia, de cómo se desarrolla el intelecto, el discernimiento, de diferentes temas así muy, muy, muy extraños, fue cuando yo empecé a tener respuestas. Y entonces se me hacía muy raro a mí, porque esas respuestas se me daban en canciones, se me daban en libros que yo leía posteriormente. Llegaba una persona y me comentaba de un tema, prendía la tele y aparecía un documental, veía una película y daban el mensaje a la respuesta que yo estaba pidiendo. Entonces de repente esto pues no se da cuenta uno porque no es consciente, porque yo sabía que lo que estaba solicitando o lo que estaba pidiendo pues es algo muy random, ¿no? Muy difícil de que, no es algo muy común que se pregunte. Pero entonces, como no era muy común que se preguntara, la respuesta aparecía inmediatamente, continuamente. Y ahí es donde nosotros, o más bien yo, empecé a tener como, oye, algo está pasando, algo raro está sucediendo, y qué podemos hacer o qué puedo hacer para poder saber qué está pasando. En ese momento, pues igualmente sigo asistiendo a mi grupo de conocimiento general, donde practicaba las meditaciones, y el maestro con el que yo ese tiempo me estaba guiando, pues le dije, oye, estoy recibiendo bastante información, estoy preguntando esto a mi arcángel Miguel, y me está respondiendo. Pero bueno, esto me sucedió conscientemente porque yo ya lo hacía consciente a través de una lectura que tuve. Pero desafortunadamente, más bien afortunadamente, empecé a recordar cosas que yo de más joven o de incluso de niño que yo pedía y se concedían. La primera experiencia que tuve de niño hace muchos, muchos años, me acuerdo que salían con lecciones en la compra de diferentes productos de Kinder Sorpresa, Coca-Cola o diferentes marcas que tenían ahí regalos por la compra de diferentes productos, canjearlos por esos regalitos, ¿no? Y entonces yo de repente, un primo me dice, y la experiencia está ahí, porque pues yo no tenía en ese momento recurso para comprar algo, y él me decía, es que el que no habla, Dios no lo escucha. Yo tenía por ahí de 9, 10 años y no entendía eso. Y él, digamos que él pidió a un familiar que le diera dinero para poder comprar esas colecciones y se lo dio. Y yo pues, al escuchar esa respuesta, pues digo, fue una de las primeras señales que yo recuerdo conscientemente de cuando yo escuché esa frase, ¿no? El que no pide, Dios no lo escucha. Y de ahí pues nos retornamos a la parte de cuando yo tenía 18, 20 años, cuando yo ya empezaba a preguntar. No pedía, porque realmente en ese momento pues no sabía ni qué pedir, pero yo preguntaba cosas al universo y me lo respondían casi inmediatamente. Cuando ya lo hacía más consciente, estas respuestas sucedían a la semana, a los 3 días o por la noche en ocasiones. ¿Cómo yo hacía esto? Y si alguien más de aquí lo quiere experimentar, simplemente subía a la azotea de mi casa, miraba el cielo, las nubes, me concentraba y pedía en voz alta, y pedía con la mente, como si fuera una imaginación. Y preguntaba cualquier cosa y lo respondía. Les comentaba que con mi maestro de conocimiento general, cuando le dije que yo estaba recibiendo ya respuestas, y lógicamente él en un plano ya de conocimiento y de guiarme para saber lo que estaba sucediendo, pues él prácticamente me dice que me detenga, que deje de preguntar porque no sabía quién me estaba respondiendo. Y hasta yo no tener una certeza
real de quién estaba respondiendo, pues prácticamente cualquier ente, energía, ser, digamos que ser descarnado, no podría decir más, podría estar dando la respuesta. Entonces, hasta no tener una certeza, dejará de preguntar. Y efectivamente lo dejé de hacer de una forma consciente o personal directamente, pero sin duda alguna lo utilizaba inconscientemente o de repente preguntaba y seguía saliendo las cosas, pero lo dejé de hacer continuamente, es a lo que me refiero. En esas preguntas, recuerdo mucho, bueno, para los que van sintonizando, les recuerdo, estamos en Multiverso Capital, bienvenidos. Hoy estamos en el podcast Creer para Crear, con el tema Pide y se te dará. Nosotros, nosotros estamos acostumbrados a de repente no pedir, a de repente no solicitar, a de repente solamente cuando pasa una tragedia, una situación muy difícil, es cuando nos enfocamos y pedimos. Pero el día de hoy se van a revelar diferentes secretos de manifestación o de solicitudes hacia el universo, hacia Dios, hacia la creencia que tengamos, para que eso que estemos pidiendo se pueda dar. Les comentaba, haciendo una breve recuento, que yo más joven, en una edad muy joven, empecé a pedirle, a preguntar al universo sobre temas de cómo funciona el universo, de cómo se conectan las energías, de cómo generar despertar de conciencia, de si existen los seres de luz, de cómo se formó la humanidad, cosas de ese tipo. Y de repente, pues en libros, en películas, en documentales, en alguien que llegaba y me dijera algo, ahí aparecía la respuesta. Lo dejé de preguntar por temas de que yo tenía todavía desconocimiento, y entonces pues digamos que ahí seguí viviendo una vida humana, normal, común y corriente después de esos acontecimientos. Sin embargo, en la actualidad se ha puesto muy de moda esta parte del desarrollo personal, esta parte del conectar con el universo, conectar con las energías, estar conectado con Dios. Y de repente hay personas que, las leyes de la atracción, ¿no?, que salió muy de moda hace unos 10, 15 años, y de repente eso fue un boom de estar pidiendo al universo, de estar manifestando de cosas. Y debo decir que la mayoría de todos nosotros, y sobre todo los que nos escuchan o están aquí al pendiente de este podcast, pues algo, y ustedes digan, hagan ahí un apunte de qué cosas han pedido y qué cosas se han concedido. ¿Qué cosas se han por ahí pedido con mucha fe, con mucha confianza, y realmente se han llevado a cabo? Yo creo que si todos hacemos un análisis, aunque sea pequeño, una cosa o más de 10 cosas se han vuelto realidad. Y es por eso que el día de hoy les quiero compartir 6 cosas de como 6 momentos o 6 talentos, 6 acciones de cómo comunicarnos con el universo y poder y más bien recibir una respuesta asertiva, o que las cosas que pidamos se puedan hacer realidad. Recuerden que todo es posible. Entonces, aquí en Multiverso Capital les vamos a hablar de este tipo de cuestiones. ¿Cómo hablar con el universo? ¿Cómo conectarnos con el universo? ¿Cómo conectarnos con la divinidad? Digo universo agrupando cualquier deidad, religión o creencia energética que pueda englobar esa parte de un Dios como un todo. Y comento universo para no dejar fuera alguna persona que también tenga esta fe de crear. Una de las primeras cosas que necesitamos es la fe. Y en la cultura egipcia, cuando ellos se comunicaban con el universo a través de Tot, o que Tot era el maestro de la creación para ellos, ellos lo comunicaban a través de la vibración sagrada. Ellos utilizaban un método para vibrar y poder conectar y hablar con el universo.
Los toltecas lo llamaban intento y en la actualidad se llama frecuencia o vibración, cuando nos sentimos que estamos recibiendo señales y eso. Bueno, el primer punto del que vamos a hablar es la gratitud. Les comento, muchas personas, muchos de nosotros, pues queremos, quiero esto, Dios concede esto, universo concédeme el otro, dame esto, y te pido que me des esto. De repente nosotros lo estamos pide y no se hace realidad. Uno de los secretos para poder obtener lo que queremos es actuar desde la gratitud. Antes de obtener algo, tenemos que agradecer lo que queremos tener. Si queremos tener salud, tenemos que agradecer la salud que tenemos. Si queremos tener alimento, tenemos que agradecer el alimento que, aunque no lo tengamos, aunque no tengamos nada, pero tenemos que agradecerlo. Entonces, la palabra gracias es una vibración muy fuerte que hace que resuene todo nuestro cuerpo, nuestra mente, y por ende se pueda hacer realidad. Si el universo fuera una puerta, la llave sería la gratitud. Entonces todos nosotros, y a partir de hoy, para los que nos escuchan y están sintonándonos aquí en Multiverso Capital, en el podcast Creer para Crear, el primer secreto para poder abrir el universo es la gratitud. En ese orden de ideas, si nosotros tenemos una cultura de agradecimiento, donde podamos estar, digamos que agradeciendo el por qué despertamos, agradeciendo el alimento, agradeciendo la vida, agradeciendo la salud, que es como lo más importante que yo podría decir, nuestro cuerpo físico se podría conectar con una sincronicidad de bienestar. Posteriormente ya vendrían siendo las otras peticiones, ¿no? Materiales, pero considero que lo más material que tenemos es nuestro cuerpo físico, y si nuestro cuerpo físico está bien, pues todo lo demás estaría bien. Entonces, el punto número 1 es la gratitud. El punto número 2 es algo que de repente muchas personas dicen, oye, es que ya lo pedí, es que ya lo solicité, es que no se me da, no se me concede. Pero tal vez estemos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque el universo no entiende de súplicas. Muchas veces vemos en algunos lugares donde las personas están solicitando, por favor ayúdame, me siento mal, tengo una necesidad de esto, perdí esto, recupérame esto, ayúdame, necesito, quiero, me gustaría. Y entonces cuando nosotros a través de una vibración le decimos al universo que no lo tenemos, no nos lo da, porque estamos vibrando desde una carencia, desde una necesidad, desde una falta de. Por eso es que las cosas no se conceden. Entonces yo ahí les compartiría que a la hora de que nosotros empecemos a hablar con el universo, no le pidamos desde la súplica. De repente tengamos la fe de que las cosas que están funcionan. Si nuestra fe, ahí dicen que la fe mueve montañas, entonces no pidamos desde la necesidad, necesito, quiero, me gustaría, quisiera, dame, no. El universo no funciona a través de la súplica. Y en ocasiones, lo mencionaba al principio del podcast, solamente pedimos cuando pasa algo muy desagradable, cuando tenemos un tema que es muy difícil ya por ahí resolverlo, es cuando nos acordamos del universo y ahí es cuando le empezamos a suplicar. Pero pues sabemos que eso así no funciona. Entonces, esto más que nada como un punto que sirva de aprendizaje para que todos ustedes sepan que la súplica no funciona. Tiene que ser, como lo mencionamos en el punto anterior, desde el agradecimiento. Evitar necesito, quiero, me gustaría. El tercer punto que nosotros podemos empezar
¿cómo se dice? Esto es algo muy complicado, pero la mayoría de todos ustedes lo han realizado. Hay dos momentos, o se dice que una persona nace cuando despierta y muere cuando duerme. Y en ese momento de que el cuerpo físico descansa y se conecta con otros planos, existe un silencio. Y entonces ahí es cuando nosotros nos conectamos con sueños, con el cuerpo astral, y podemos empezar a ver diferentes mensajes, ¿no? Que es una forma de poder conectar con el universo también. Lo que a veces pedimos durante el transcurso del día puede darse en respuesta en un sueño. En uno de esos sueños se pueden revelar diferentes situaciones, y en un podcast ya hablamos de los sueños y hablamos de sus significados. En algún momento volveremos a tocar ese tema, pero a lo que voy, y con este punto, lo más importante, o la sintonía que el universo hace que podamos conectar con él y nos haga que nos escuche, es el silencio. Y para el silencio hay una técnica que me enseñaron donde simplemente tenemos que cerrar los ojos, concentrarnos, no dormirnos, respirar profundamente en varias ocasiones y escuchar nuestros latidos del corazón y tratar de sincronizar nuestros latidos de nuestro corazón con nuestra respiración. Si logramos sincronizar en ese equilibrio, lo que podemos hacer nosotros es empezar a conectar con el universo. Para los que van empezando, les comento, primero empezar desde la gratitud, evitar la súplica, pero ya estando en un estado de vibración neutro, podemos encargar de conectar más fácilmente con el universo. Estando ahí, en ese estado de respiración, solamente hay que soltarnos. De repente va a haber un momento donde podamos ver en nuestra mente diferentes imágenes, o se nos puedan llegar a la memoria cosas que no hicimos, dejamos de largo, o cosas que recordemos de mucho tiempo atrás, o cosas que, por ejemplo, de repente nos traigan mucha tensión, mucha preocupación, mucho estrés, ansiedad. Esas son las primeras imágenes que nos van a llegar. Tenemos que aprender a respirar y a soltar esas imágenes y dejarlas de ver hasta que entremos en un estado de quietud. Y en ese estado de quietud nosotros, estando sin dormirnos, estando en un equilibrio de respiración, de circulación y de concentración, ahí es donde nosotros lo que podemos hacer es preguntar con la mente. Y podemos hacer algunas preguntas, y en esta película blanca que de repente se puede ver al cerrar los ojos, nos pueden dar la respuesta. O puede que sea más fácil la concentración y esto se eleve con nosotros para que las respuestas se empiecen a dar en este plano físico. Por lo que estamos haciendo en esa concentración es formar una llave entre concentración, respiración, circulación, vibración, para poder conectar y preguntar al universo. Cuando ya nosotros tenemos esa conexión y pedimos, entonces tal vez puede que en ese momento nos den la respuesta en nuestra mente, pero si no, esperémosla en el transcurso del día, de la tarde, de las acciones que podamos llevar a cabo constantemente. En el transcurso de la tarde se dan las respuestas de la día. Así me pasaba al principio, y esto que se los estoy mencionando es algo que yo ya he aplicado anteriormente y por eso se los comparto. Otro punto donde nosotros podemos empezar a tener ese contacto con el universo, esa comunicación, la de pide y se te dará, se va a hacer un poquito más explícita en este tema. Hay algunos que la pueden utilizar. ¿Y cuál es? Tenemos 3 más o menos cosas, hay más, pero existe la imaginación, otros lo llaman vortex,
y visualización creadora. ¿Qué sucede con esto y cómo le pedimos al universo a través de esto? Dicen, pide y se te dará. Pero nosotros necesitamos abrir ese tercer portal, que es el de la mente, porque el primer portal es el cuerpo físico, el segundo portal son las emociones, el tercer portal es el de la imaginación o la mente, y en la mente tenemos que crear la película que nosotros queramos, pues, ser el protagonista. Recuerden que el cerebro no distingue entre lo que imagina y en lo que entre nosotros estamos viviendo día a día. Si nosotros estamos imaginando algo, el cerebro lo está dando por hecho de que es real. El cerebro no distingue si es malo, bueno, negativo, positivo. El cerebro dice, ¿quieres esto y es malo? Te lo doy. ¿Quieres esto y es bueno? Te lo concedo. Así es como funciona el universo. Si tu mente lo ve, tu cuerpo lo puede crear. Si el cuerpo lo cree, tu vibración lo emite. Y si la vibración lo emite, el cuerpo responde. Y el cuerpo es el cuerpo físico. Pero no estoy hablando nada más de nuestro cuerpo físico, sino de toda la materia que existe alrededor en este plano de la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo funcionaría este llamado a la visualización creadora, a la imaginación o el vórtex? Esto siempre lo voy a decir porque así es como funciona. Nosotros cuando éramos niños, imaginábamos, y en las caricaturas lo pasaban de que un personaje de caricatura le salía una nubecita y aparecía la imagen que estaba imaginando y se hacía realidad. Es exactamente lo mismo. Si nosotros logramos en nuestra mente imaginar, proyectarnos de lo que queremos materialmente, bueno, internamente sería salud, bienestar, gozo, abundancia, alimento, conexión con el universo. Pero pues ahí es donde a lo mejor podemos empezar a pedir lo material para poderlo hacer realidad. ¿Y cuál sería ese proceso? Imaginarlo. Tenerlo o darlo por hecho de que ya lo tenemos. Si alguien quiere una chamarra nueva, entonces pues, se tiene que imaginar que ya porta esa chamarra nueva. Si alguien quiere un mayor ingreso, debe de imaginar que ya tiene ese mayor ingreso. Si alguien quiere el amor de su vida, pues debe de visualizar que está de la mano con la pareja ideal. Y esto funciona muy rápido. Una vez que ya conocemos las primeras 3 formas de conectar con el universo, a la hora de que empezamos a tener la imaginación, la visualización creadora o el vórtex, esto se empieza a dar más rápido si es algo material. En ocasiones nosotros queremos la pareja ideal, pero no sabemos quién ni cómo sería. Entonces solamente imaginemos a una persona que está con nosotros, que nos acompaña, que nos ayuda. En el libro del secreto viene una parte donde a un gran empresario, él habla con una ¿cómo se dice? Habla con una experta en estos temas. Y él le dice que siempre está rodeado de mujeres, que él tiene muchas mujeres y que, más bien, él estaba solo y que él quería estar con mujeres. Y esta persona le hace una recomendación de poner en su casa cuadros con mujeres. Y entonces se consigue un trabajo, de repente le llega un trabajo donde conecta o su trabajo está rodeado de mujeres. Y después él le comenta, oye, pues yo ya quiero una vida estable, quiero salir con una sola persona. Entonces le recomiendan hacer un cuadro con una sola mujer. Y él empieza a tener en su vida ordinaria esa experiencia de estar con una sola mujer. Y después le dice, oye, pero ahora yo quiero tener hijos. Pues ahora pinta un cuadro donde estés con hijos. Y él los empieza a poner por toda su casa y después, posteriormente, se da esa situación familiar. ¿Esto qué quiere decir? En esa visualización creadora nosotros podemos empezar a imaginar en nuestro cerebro, pero también lo podemos llevar a la realidad, a lo material.
Hay quienes se pueden apoyar de cuadros, de pinturas, de dibujos. Hay quienes se pueden apoyar de hacer un collage de cosas que queremos. Es algo que después lo voy a dejar en un tema para que a los que estén interesados, cómo visualizar conscientemente cada año y cómo hacerlo realidad para que ese año todas las cosas que manifiestes se hagan realidad. Pero bueno, eso va a ser un tema que por ahí vamos a dejar en un taller para que se inscriban y puedan estar participando en este taller de visualización creadora. Y bueno, regresando al tema, nosotros lo que podemos hacer, y eso se los quiero compartir desde la parte más sincera, que cuando nosotros empezamos a ver imágenes por todos lados, y ustedes que andan y circulan por la ciudad o por sus lugares de origen constantemente, van a ver imágenes de comerciales. Entonces, al ver un comercial de algo que les agrada, tarde o temprano ustedes compran o consumen ese producto. Uno no consume lo que no ve. Por eso es que de repente tenemos un problema con diferentes situaciones de cosas que hacen daño al cuerpo porque nos lo están proyectando constantemente en comerciales, en publicidad, en carteles, en todos lados. Entonces, cuando una persona consume ese tipo de producto, o lo consume, me refiero a que lo está observando constantemente, tarde o temprano adquiere ese producto. Y aquí díganme si no, han visto unos tenis, una chamarra, alimentos, cosas que quieren y se hace realidad. Si eso funciona inconscientemente para nuestro día a día, ¿por qué nosotros no programamos lo que queremos desarrollarnos? Empezando por la salud, por la conciencia, por la sabiduría y posteriormente con lo material que queramos tener. Entonces, si nosotros podemos visualizar lo que queremos lograr, se puede hacer con mayor realidad. Y el vortex es vivir en ese estado. Esta visualización creadora funciona con la imaginación y posteriormente funciona con las acciones que nosotros podemos ver a lo largo del día. Y uno de los puntos más importantes que podemos destacar en este día a día, en este proceso de visualización creadora, es que tiene que ser constante. No lo podemos dejar para un día, porque nuestro cerebro lleva años programándonos. Cuenten la edad que tengan o chequen su edad que tengan y su cerebro se lleva programando con ese tipo de noticias. Ponemos para despertar, al despertar y estar haciendo nuestros deberes matutinos para irnos al trabajo, a la escuela, prendemos las noticias y nos están bombardeando de cosas negativas, nos están bombardeando de situaciones de violencia y infinidad de cosas que pasan que lo ven como tragedia. Y nos vamos a otro canal y nos están pasando lo mismo, y nos cambiamos de canal y nos están pasando lo mismo. Eso es en la televisión abierta, que todavía los medios de comunicación controlan lo que quieren que nosotros veamos. Pero si ahora nos vamos a las redes sociales, de igual manera, los algoritmos de las redes sociales nos vinculan a eso que nosotros estamos dándole prioridad. Si nosotros estamos dándole prioridad a la violencia, a la nota amarilla, a estas situaciones negativas, nuestro cerebro lo empieza a consumir. Bueno, sí, el algoritmo de todas las redes sociales nos lo presenta, pero es lo que nos metemos al cerebro. Si nosotros empezamos a controlar esa parte y empezamos a poner música de piano, música clásica, empezamos a poner mantras, empezamos a escuchar decretos, empezamos a ver imágenes de prosperidad, de abundancia, de salud, eso es lo que le estamos metiendo a nuestro cerebro y se empieza a programar. Yo lo llamo priming, y en ese priming lo que nosotros le peguemos a nuestro cerebro es lo que se va a imprimir en nuestra mente para que se pueda hacer realidad. Nuestro cerebro es como una impresora. Todo lo que le estemos cargando o escribiendo es lo que nos va a dar en la realidad o en esa matrix o en ese universo que le estemos pidiendo la información. Bueno, tenemos a los que van llegando, nos están escuchando, estamos aquí en el podcast Creer para Crear,
en Multiverso Capital con el tema Pide y se te dará. El siguiente punto es uno de los más importantes porque se decía que solamente los sabios, los eruditos, los sacerdotes, las personas cultas podían tener acceso a este gran poder. Yo lo veo como un poder, como un don, como un talento. Antes, fíjense, escuchen bien esto que les voy a decir. Antes solamente las personas eruditas, sacerdotes, cultas, con mucha capacidad económica podían tener acceso a esto. Y en la actualidad, pese que ya todos lo pueden hacer, ya muy pocos lo practican. Y a lo que me refiero es a la escritura. Ya no escribimos, ya todo lo estamos texteando, lo estamos marcando en un celular y ya muy pocas veces nos dedicamos a escribir como antes en papel. Y uno de los secretos que yo les comparto para que las cosas se hagan realidad es volver a la escritura, escribir lo que nosotros queramos, lo que vamos a realizar. Yo a todos los jóvenes que doy asesoría y no saben qué hacer con su vida, les digo, bueno, si no sabes qué hacer en tu vida, escribe por lo menos de aquí a 10 años y ciertas metas, objetivos o logros que quieras desarrollar. Es una técnica que yo realicé hace muchos años, por ahí del 2014, y les puedo decir que estoy cumpliendo, que ya se cumplieron las mayorías de cosas que yo prácticamente escribí en esa nota, en esa carta. Y y lo que estamos haciendo el día de hoy, compartiéndoles esta información, es una de ellas, de hace 10 años que yo escribí qué es lo que yo quería hacer. Entonces, regresando a ese punto, se está perdiendo la escritura. Y la escritura es una forma de poder llevar a cabo una conexión con el universo, de saber pedir y saber qué queremos. Cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier barco nos puede llevar a cualquier lugar que deseemos. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino o cualquier ruta nos va a llevar a cualquier lado. Pero cuando nosotros escribimos y estamos haciendo una conexión entre nuestro cerebro, la idea y nuestra voz, y estamos escribiéndolo, lo estamos leyendo, estamos decretando que algo se haga realidad. Por eso, cuando nosotros estamos ahorita ya nada más en redes sociales escribiendo, aunque se puede programar nuestro cerebro, no es lo mismo que lo escribamos. Ahora ya todos los libros los hacemos en una computadora y sí tienen esa fuerza si lo estamos leyendo, pero realmente el poder de la escritura es lo que nos ayuda a conectar con esa conexión del universo. Pide y se te dará. Y si nosotros pedimos, se puede dar. Recuerden aquí que nosotros estamos solicitando, y yo lo comparto porque en alguna ocasión, en un pasaje por ahí se dice que el rey Salomón, él se le ofreció riqueza y se le ofreció poder, y él dijo, no, yo quiero sabiduría. Y entonces por pedir sabiduría se le dio poder y se le dio riqueza. Y por eso fue el mayor rey de Israel en ese entonces. Cuando nosotros escribimos y cuando nosotros estamos plasmando lo que la idea, lo que les comenté hace rato, lo que nosotros estamos compartiendo, las cosas se hacen realidad. Creo que por aquí tenemos una pregunta. Nos dice J.C. Zafaela, primero manda saludos y luego dice hay que manifestarlo para que lo que deseamos se logre positivamente. Hay que manifestarlo. Sí, la escritura, voy a repetir, recuerden para los que se acaban de sintonizar, estamos en Multiverso Capital, el podcast Creer para Crear, y hoy el tema del día de hoy es Pide y se te dará. Los puntos que llevamos hasta ahorita para concretar y tener esa comunicación con Dios de saber pedir lo que queremos es primero la gratitud. Luego, no pedir desde la súplica, sino pedir desde el agradecimiento, desde que ya lo tenemos, desde que lo damos por hecho. Después, estar en silencio, en un silencio absoluto, donde en un estado alfa podemos conectarnos con el universo.
El siguiente punto es la imaginación creativa, la visualización creadora, la imaginación creativa, el vórtex, y este punto se llama la escritura. Cuando nosotros escribimos lo que queremos, se hace realidad. Y efectivamente, a su pregunta, cuando nosotros manifestamos, lo podemos manifestar de diferentes formas. Podemos manifestar con la mente, con la palabra, con la escritura, con la emoción, con las acciones. Uno de los secretos para manifestar es sentirlo, sentir que ya somos. Aquí en Azcapotzalco vino una clavadista olímpica que ganó medalla de oro en China. Le ganó a las dos, ella quedó en primer lugar y China quedó en segundo y tercer lugar. Y nos compartió un secreto. Por ahí voy a buscar la conferencia que dio, pero nos compartió un secreto en esa conferencia. Ella, desde que empezó a nadar, cada vez que entraba a nadar, ella imaginaba que cuando se aventaba el clavado, si le salía bien o mal, ella salía como victoriosa, salía ganadora, salía que ya ella se llevaba el número 1, 10 absoluto, medalla de oro. A lo mejor no lo comentó, pero los 1000 clavados que tuvo, los 1000 clavados que ella salía como ganadora, se visualizaba como en primer lugar, se subía al podio, y entonces ella lo estaba practique y practique durante toda su juventud hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Esto nada más lo hizo ella. He visto que muchos deportistas lo hacen y lo llevan a cabo. La visualización, de sentirse, de emocionarse, de vibrar que ya es realidad. Cuando nosotros hacemos eso, estamos programando a nuestro cerebro de que eso ya es real. Si les menciono que en su momento nosotros estamos siendo contaminados visualmente y auditivamente con la violencia en la televisión, la violencia en las redes sociales, cosas que ahorita ya se llaman algoritmos, pero que ahora las televisoras de antes lo plasman en todos sus espacios y horarios de noticias, y eso se manifiesta también. Entonces nosotros podemos ayudarnos o apoyarnos de estas herramientas para manifestar de una manera correcta lo que le pedimos al universo. Y por eso en el día de hoy de pide y se te dará, pues se puede escuchar literalmente como pedir cosas materiales. Pero realmente lo que estamos pidiendo o el objetivo de este podcast es saber pedir, pero pedir esa conexión, esa conexión con el universo, esa conexión con Dios, esa conexión con el Espíritu, para que pueda permear la voluntad creativa de acción. Que se puede utilizar para lo material, sí, porque la mente, el espíritu pueden ayudar a crear en este mundo o en este plano material lo que nosotros pidamos, a través de la manifestación de diferentes cosas. Hay manifestaciones con agua, hay manifestaciones con fuego, hay manifestaciones con tierra. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de 3 dimensiones, estamos en un mundo material, nosotros somos materia, pero tenemos una chispa divina, un alma, un espíritu que conecta con la divinidad, y esa divinidad hace que las cosas se hagan aquí. Yo por eso les comento que siempre y lo más prudente es pedir sabiduría, pedir salud, pedir bienestar, abundancia en todos los sentidos. Y esto conlleva al siguiente punto y al más interesante de todos. La parte esotérica, la parte que todos nosotros de repente por ahí se prende la cosquillita, ¿no? Que el horóscopo, que la lectura de cartas, que la lectura de los caracoles, que la lectura del café, que la lectura de la carta astral, todas estas mancias que existen de esoterismo, pues eso también es pedir. Cuando nosotros vamos a una lectura, cuando nosotros vamos a una consulta de péndulo para saber qué queremos pedir, nosotros hacemos una conexión con la materia para que se pueda hacer realidad esta parte. Entonces nosotros, por ejemplo,
yo que manejo el péndulo y las energías, si yo le pregunto que lo que hemos estado compartiendo es real, pues miren cómo se mueve. Detente, por favor. Lo que hemos compartido es real. Y se empieza a dar una respuesta. Entonces, aquí podemos hacer diferentes preguntas. Si alguien tiene una pregunta que sea pues relacionada al tema o algo en particular, aquí a las 3 o 4 preguntas, dependiendo de lo que nos digan aquí nuestros compañeros, podemos llevar a cabo la pregunta y a ver qué nos dicen. Entonces, estas mancias de lectura de cartas, lectura de carta astral, diferentes lectura de café o que las personas leen la mano, todo esto que va en un mismo, la numerología, toda esta parte que va unida, es una forma de preguntar, porque nosotros estamos en un estado de vibración alterada, positiva o negativa, y nosotros al estar en una sintonía, lo que hacemos es irradiar vibración, irradiar una, ¿cómo se podría mencionar? Como si de nuestro cuerpo salieran chispitas y están imantando aquí un campo áurico con la vibración que estamos pasando. Y nosotros al preguntarlo con la persona que estemos enfrente, entonces está leyendo esta parte áurica y que nos está dando respuesta del universo. Existe en la energía, yo lo llamo lectura de aura. En otras, digamos, religiones o en otros conceptos lo pueden llamar de diferentes formas, pero lo que realmente existe en esto es que la persona que empieza a dedicarse a despertar conciencia, que se dedica al desarrollo interior, a la parte no sé, de hasta mismas religiones, pero que se haga de forma correcta y sincronizada con el universo, con Dios, empieza a obtener estos mensajes. Y en un momento donde las personas se concentran, reciben los mensajes del universo, de un guía, de su guía espiritual, de repente para sanar a alguna persona, para ayudar o para no transitar por un lado o para caminar hacia otro lugar. Cuando estas señales son evidentes y se empiezan a manifestar constantemente es porque ya nos están diciendo que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que evolucionar. Y si nos quedamos, lo único que va a suceder es que vamos a repetir el mismo padrón de comportamiento o de acción. Entonces, las mancias, que son las lecturas de carta, lectura de mano, numerología, el café, el tarot, ciertas cosas, es esa conexión que tenemos con el universo y que a través de ciertas energías o patrones, el péndulo, nos da la respuesta. Y ahí es donde se manifiesta esta forma de que nosotros estemos compartiendo una información correcta. Ahora, hay personas que dicen que esta información dura 24 días, hay personas que dicen, no, esto solamente te puede durar 21 días, no, esto te dura un mes, esta lectura solamente es a la semana. De lo que desde mi experiencia puedo decirles es que sí existe una lectura anual, porque es un ciclo solar, sí existe una lectura mensual, porque es un ciclo de 23 días, donde esa energía se va a quedar ahí irradiada, y también existe un ciclo digamos que vinculado al tiempo del universo, donde nos va a dar toda nuestra vida, ¿no? Todo nuestro padrón de conocimiento, que eso lo podemos ver en una carta astral. No sé si por ahí haya surgido alguna pregunta o algo que quieran hacer para poder hacer y comprobar este método. El pide y se te dará viene también desde el preguntar cualquier cosa, desde muy random que por ahí se pueda sonar hasta algo ya más profundo. Creo que por aquí tenemos una pregunta que escribieron los compañeros. Estamos aquí en Multiverso Capital con el podcast Creer para Crear. Mi nombre es Adrián Moctezuma y el tema del día de hoy es Pide y se te dará. Y estamos desarrollando diferentes técnicas para poder saber y tener esa conexión con el universo, para saber pedir,
para poder saber ser escuchados. Hay veces que los mensajes están a la vuelta de la esquina, los mensajes están ahí al pie, al orden, y no los escuchamos. Los mensajes nos los preguntamos y preguntamos una vez y dos veces y tres veces lo mismo y nos dan la respuesta, pero no queremos que esa respuesta sea, queremos una respuesta a modo. Eso también hay que tener cuidado. Cuando nosotros buscamos una respuesta a modo, pasan señales que de plano no corresponden a lo que nosotros estamos haciendo. Y para hacer una recapitulación de los temas del día de hoy, recuerden, el universo, Dios o la energía, nuestro guía espiritual, no va a responder si estamos desde la súplica. Responde a través de la gratitud y el agradecimiento. Siempre tenemos que estar en un vacío, en un silencio total, para poder tener una conexión y poder bajar las respuestas. Posteriormente, tenemos que utilizar la imaginación creadora, o el vórtex, como se llama o como se conoce actualmente, saber pedir con la voz, pero también, sobre todo, escribirlo. Y por último, si alguien busca saber hacer una pregunta, siempre tiene que ser en presente y en positivo. ¿Por qué? Porque es la vibración en la que estamos en este momento, en este aquí y ahora. Y por último, todas las mancias que existen, donde nosotros queremos saber si está pasando un suceso, un acontecimiento personal o algo, es la conexión que tenemos, que se forma una energía y se manda, digamos que al espacio, al universo, y nos responde a través de la mancia que estemos ocupando. Dicen que si la selección se va a pasar a cuartos de final. Vamos a hacer una pregunta que si bueno, aquí, compañeros, bueno, vamos a empezar a esta pequeña ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta en este momento, déjenla en los comentarios estamos en TikTok y estamos en Facebook, y vamos a hacer unas preguntas con el péndulo para que vean su respuesta. Está totalmente quieto. Primero le decimos, dame un sí, dame un no. Con esto podemos hacer una sincronización. ¿Podemos responder lo que preguntan? Dice que sí. Y la pregunta, detente por favor. Y la pregunta es, ¿la selección mexicana va a avanzar a cuartos de final? Dice que sí. Entonces, para todos los aficionados del fútbol, pues vayan comprando ese cuarto partido, ese cuarto boleto, para poder ver ese momento histórico, que ojalá que sea aquí en México, ¿no? Y no se lo lleven a Estados Unidos. Por ejemplo, de lo que decías, que hay como ciclos y que se puede como preguntar, digamos, como cada cierto tiempo, porque por el mes que se... Ok. Claro, o sea, digamos una pregunta así que es para como dentro de casi un año, ¿sería todavía aplicable o cómo estaría eso? Así es. Cuando uno pregunta al universo, existen sincronicidades. Una de ellas es la del día, la del presente, la de aquí y la hora. Otra sería la del mes. Por el ciclo lunar sería en vez de 30 días, yo lo dejaría en 21 o 23 días. Y el anual, ¿no? El anual es como un calendario solar de cuando nosotros cumplimos años a el siguiente cumpleaños. Pero yo he realizado preguntas de hace 4 o 5 años y me han dado la respuesta y pasa lo que me dice el péndulo que va a suceder. Entonces, hoy, que es 15 de octubre de 2025, ¿qué les parece si el próximo año, que va a ser el Mundial, ratificamos esta respuesta con la certeza de que México avanza a la siguiente ronda? Y hacemos un video mencionando esta recopilación de esta parte del video y ver si yo considero que es real y que va a suceder. ¿Por qué? Porque la respuesta se está dando.
Entonces, la energía funciona, recuerden que para el universo, para Dios no existe el tiempo, solamente para nosotros siempre es presente, pero para el universo no, para el universo es otro día cualquiera, un segundo cualquiera. Entonces, como el tiempo es relativo, sí nos pueden dar esa respuesta de un suceso a futuro. No sé si por ahí hay otra pregunta, o aquí de los compañeros que se están mencionando, pero digo, es una pregunta muy de este momento que está sucediendo con la selección mexicana. Bueno, quiero agradecerles estar aquí presentes, escucharnos, vernos, síganos. El video se publica en TikTok, se publica en Facebook. Estamos en el podcast de Multiverso Capital, en la página de Facebook, de TikTok de Multiverso Capital, con el podcast Creer para Crear. El tema del día de hoy fue pide y se te dará, las 6 técnicas para poder pedir correctamente. Y pues yo agradezco que nos sintonicen, agradezco que dejen su like, su comentario, pueden hacer sus preguntas y en la siguiente podcast lo podemos ahí responder para los que tienen pena por ahí de preguntar, y con todo gusto estaré respondiendo para ustedes. Muchas gracias, amigos, y recuerden que todo es posible.